Bueno, entonces am, resulta que am, lo que nosotros queremos aquí es trabajar con los teoremas que vimos en la clase pasada, ¿está bien? Entonces con los teoremas que vimos en la clase pasada, hay uno que precisamente me está diciendo que si dos matrices son equivalentes por renglones, entonces el espacio renglón son lo mismo, la nulidad y el, y el rango van a ser también iguales, ¿no? Entonces, ¿esto para qué me va a servir? Pues resulta que con eso también podemos encontrar no solo la nulidad, sino eh, el núcleo, ¿no? Como lo llamaba, creo que era Joseph en la clase pasada, eh, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ah, pues resulta que, aunque digamos que cuando ustedes tienen la, un conjunto de soluciones, ¿no? Entonces aquí tienen la matriz, lo que sea. Y aquí tienen un vector. Digamos, esta es la solución del 0, 0, 0, 0, 0. Sin importar a ustedes cómo cambien elementalmente esta matriz, las soluciones no van a cambiar, ¿saben? Entonces, si dos matrices son equivalentes por renglones, o por filas, mejor, no me gusta renglón, por filas, entonces el sistema de soluciones no cambia. O sea, ¿qué quiere decir? El sistema de soluciones de esto va a ser el mismo para A y B, ¿sí? Estos sistemas son iguales. Las soluciones van a ser las mismas. ¿Y esto por qué? Ahora, ustedes saben que en realidad cuando yo hago eh, cambio de renglones y todo eso, en realidad lo que estoy haciendo es multiplicando por una matriz elemental, ¿verdad? Un cambio de filas elemental es en realidad una multiplicación elemental de matrices. Una multiplicación de matrices elementales. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, eso es de álgebra 1, pero bueno, eso quiere decir que la matriz B va a ser una matriz, digamos, E1, E2, hasta por ejemplo EK por la matriz A. Todo esto son los cambios eh, elementales, ¿saben? Ahora, resulta que estos de acá ¿son qué? Son matrices invertibles, ¿estamos? Pero resulta que si usted, digamos, si Y es tal que B por Y es 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo reemplazo, esto va a ser E1 por E2, las matrices elementales, por A, ¿no? Y esto sería por Y, igual a 0. Esto es el vector 0, voy a ponerlo así para que se den cuenta, vector 0. Ahora, como estas son matrices invertibles, yo lo que voy a hacer es multiplicar por las matrices inversas. ¿Eso qué quiere decir? Lo que voy a hacer es multiplicar, por ejemplo, por E sub k a la menos 1, sucesivamente E sub 2 a la menos 1, E sub 1 a la menos 1, por E sub 1, E sub 2, hasta E sub k. Digamos, voy a ponerlo así porque acuérdense que la multiplicación de matrices es asociativa. Y esto, si yo multipliqué a este lado, tengo que multiplicarlo al otro lado, ¿no? Pero si yo estoy multiplicando en realidad es por 0, pues eso va a seguir siendo 0, ¿no? ¿Y qué va a pasar con todo esto? Cuando yo empiezo a multiplicar
estas dos, la identidad, listo. Entonces me queda ahora este por la identidad, por este. Otra vez se va porque esto me va a dar la identidad. Y sigo sucesivamente y lo que voy a llegar es que llegue a la identidad por A por Y igual a 0. Eso quiere decir que A por Y es igual a 0. Entonces una solución de B es una solución de A. Y viceversa va a pasar lo mismo. Nos podemos venir de una solución de para Y, para A, y multiplicar por todos estos, y multiplicar por esta matriz de acá. Ok, voy a hacerlo. Entonces ahora, entonces sea X solución para A por X igual a 0. ¿Saben? Entonces, si yo multiplico por E1, E2, E3, bueno, hasta EK por AX igual a 0, esto me va a seguir siendo el vector 0, ¿no? Porque estoy multiplicando ambos lados. Ahora, acuérdense que la multiplicación es asociativa en matrices, ¿verdad? Entonces esto me va a dar E1, E2, hasta EK por A por X igual a 0, y esto me va a dar B por X igual a 0. Entonces una solución para esto es también solución vamos a cambiar aquí la letra, vamos a cambiar esta y vamos a decir A por Z, digamos soluciona BZ igual a 0. Entonces, si yo tengo que dos matrices son equivalentes por fila, el sistema de soluciones para esta no cambia cuando es 0, ¿está bien? No cambia. Solamente cuando es 0, porque es que cuando es 0, como está multiplicando a la derecha y a la izquierda, entonces se sigue manteniendo el 0 a la derecha. Es por eso. Si fuera otro vector va a cambiar todo completamente y no podremos decir lo mismo. ¿Saben? Listo. Y esto lo que me está dando en realidad es como encontrar una base del espacio nulo de una matriz. ¿Por qué? Porque si hacemos la reducción de la matriz a sus renglones, ¿no? Con los pivotes y tales, a su forma escalonada, pues resulta que esos dos sistemas van a tener las mismas soluciones, ¿no? del conjunto nulo, y por lo tanto solamente tengo que sacar de ahí los vectores, ¿sí? Así como hacíamos anteriormente para encontrar la base, pero para los renglones o para la imagen. Aquí lo que vamos a hacer es encontrar para para las matrices de acá, ¿saben? Entonces, ¿cómo se hace esto? Listo. Vamos a tener una matriz, unas que están libres. A ver, esperemos un segundo. Ok, esta matriz. No sé en realidad cuánto va a dar, entonces puede ser que me equivoque. Por favor, estén muy pendientes. Tengo esta matriz y quiero encontrar una base para su espacio nulo. Entonces, cuando está así, ustedes dirían, bueno, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por un x, y, z aquí, igualarlo a 0, 0, 0, y ver qué pasa. Pero resulta que va a haber una forma más sencilla de hacer esto, y es, bueno, tal vez menos desgastante, porque en realidad estamos haciendo lo mismo de ambas formas, estamos haciendo Gauss de ambas maneras, entonces como que no es que estemos haciendo mucho, pero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reducir esta matriz a una matriz escalonada, ¿saben? Entonces, digamos que si eliminamos de una vez los elementos de la primera columna y los volvemos 0, si no estoy mal, ok, entonces sería
a la fila 2 le voy a quitar 3 veces la fila 1 y a la fila 3 le voy a quitar 5 veces la fila 1. ¿Sí? Entonces sería 1 menos 1, 2, 0, 0. Luego sería 1 más 3, 4. Y en el otro sería menos 1 menos 5 menos 1. O sea, menos 1 daría 4 acá. Y a ver qué. 4 menos 6 menos 2. Y 8 menos 10 menos 2 otra vez. Ok. Supongo que lo hicieron así para que se eliminara la última fila. Ok. Ahora hacemos el siguiente, que sería la fila 3 menos fila 2. Y aquí lo que me va a dar es 1 menos 1, 2, 0, 4 menos 2, 0, 0, 0. Ok. Entonces resulta que esta matriz que voy a encerrar en blanco y la matriz original tienen el mismo sistema de de soluciones para el ax igual a 0. ¿Está bien? O sea, una solución para este va a ser una solución para el de abajo. Pero obviamente, ¿cuál es más fácil de solucionar? El de abajo, ¿no? Entonces, para eso lo que hacemos es, bueno, vamos a ponerlo de la forma ax igual a 0. En realidad aquí debería ser bx igual a 0. Esta sería mi b y la original era la a, ¿no? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicarlo por un vector xy igual xyz y mirar qué pasa. Cuando yo lo igualo al 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, esto me queda un sistema de ecuaciones. A ver, sería x, o sea, primera fila por columna, entonces sería x menos y más 2z, 4y menos 2z y 0. Eso va a ser igual al 0, 0, 0. Ok, entonces ustedes estarían tentados a solucionar este sistema, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vean que aquí lo que podemos decir es como, bueno, el 0 igual a 0 pues no me importa, entonces aquí va a ser x menos y más 2z igual a 0 y 4y menos 2z igual a 0. ¿Está bien? Entonces vean que aquí aquí ¿qué pasa? Hay una solución para de y va a estar en términos de z o z en términos de y, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si ustedes intentan solucionar esto de aquí, lo que van a tener es que, por ejemplo, z de la segunda obtienen que z es igual a 2y, ¿verdad? Y si lo reemplazan en la primera, ¿qué van a obtener? X menos y más 2 por 2, 4y, que es igual a x menos más 3y igual a 0. O sea que en realidad x es igual a menos 3y. ¿Eso qué quiere decir? El vector x, y, z que teníamos antes, ¿no? Es menos 3y, y y 2y. Aquí me va a dar que esto va a ser un y multiplicado por el vector menos 3, 1, 2. Y entonces, aquí encontramos ¿cuántos vectores? Encontramos 1, ¿verdad? Entonces, el conjunto nulo es generado por este vector de acá. ¿Saben? Porque precisamente esas son las soluciones que nos dieron. Obviamente esto depende de la cantidad de filas y columnas que tiene la matriz original.
Pero aquí ya estamos, aquí encontramos que eso es generado por solamente ese vector de ahí. Y por lo tanto la nulidad de esta matriz es ¿cuánto? No, ¿qué hice? Sí. Entonces la nulidad de la matriz A es en realidad 1. ¿Saben? Entonces aquí, esto es una de las cosas que el teorema, el penúltimo teorema anterior, el que les decía que las nulidades y los rangos eran iguales, en realidad se puede aplicar de esta manera, ¿saben? Entonces, bueno, si ustedes les dicen encuentren una base del sistema, del conjunto neutro, del espacio neutro, ustedes inmediatamente pueden usar esto. A la matriz original la llevan a su forma escalonada y hacen esto último que hicimos nosotros, que es trabajar con los sistemas de ecuaciones que me dan ahí, que son mucho más sencillos que el anterior, ¿no? A pesar de que aquí en realidad lo que estamos haciendo es Gauss otra vez, y ustedes ya conocen de esto, ¿no? Tal vez ustedes ya habían hecho esto antes, pero ahora se hace de una manera un poco más elegante, ¿sabes? Ahora, eso. A pesar de que aquí estamos solucionando el sistema para B, acuérdense que como el sistema es el mismo, entonces va a ser el mismo para A. ¿Está bien? Ok. Ahora, hay algo interesante por como, vean como yo multipliqué esta matriz, ¿verdad? Vean que yo estoy multiplicando renglón por el vector que está en el espacio nulo, ¿verdad? Y eso me está dando 0. ¿Eso qué quiere decir? ¿Verdad? Miren que la primera línea es en realidad fila por el vector. La segunda es fila por el vector. La tercera es fila por el vector, no fila por columna, fila por columna. Y lo que me está diciendo es que cuando yo hago esas multiplicaciones me está dando 0, ¿verdad? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que si yo separara, digamos, esto como un vector y este lo multiplicara como otro vector, eso me da 0. Y cuando yo tengo dos vectores producto punto me da 0, yo voy a decir que esos vectores son ortogonales, ¿verdad? No sé si usted lo ven en álgebra 1, esperaría que sí, al menos un poco, ¿no? Entonces, aquí hay un resultado de esa afirmación. Los elementos del espacio fila o renglón, como lo quieran llamar, son ortogonales a los elementos de el subespacio, el espacio nulo. En notaciones, pero no sé si ustedes la vieron alguna vez, es que es de esta manera. Todo vector de aquí es ortogonal a todo vector de acá. ¿Saben? Ok. Entonces, la demostración de esto se basa en básicamente el producto matricial. ¿Saben? ¿A qué me refiero con eso? Vean que entonces vamos a hacer la demostración. Entonces sea a una matriz, digamos, M por N. ¿Saben? Y vamos a tomar un vector X y sea, vamos a decir que este está en Rn, tal que es una solución para este sistema, ¿sí? Tal que eso está en el, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que X está en el espacio nulo. ¿Saben? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Pues vamos a escribir a
como la matriz que, ¿no? O sea, vamos a decir, bueno, entonces a por x igual a 0, lo reescribimos como, digamos, a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, ¿verdad? Y vamos a llegar hasta am1, am2, amn, y aquí lo vamos a multiplicar por el vector x1, x2, xn, igual al vector 0, 0, 0, 0, 0. ¿Saben? Acuérdense que ese vector este vector es de Rm. ¿Está bien? Ok. Ahora, eso es simplemente reescribiendo todo ya en forma matricial. No estoy haciendo nada. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean que yo quiero tomar un vector en el espacio renglón. ¿Qué quiere decir eso? Que es una combinación lineal de los renglones. Entonces, primero vamos a ver que con los renglones precisamente son ortogonales. ¿Saben? Entonces, bueno, fila. Entonces tomamos el renglón vamos a tomar el renglón J, ¿saben? Entonces el renglón J lo que me está diciendo es que, bueno, lo voy a quitar y lo voy a poner de esa manera. Entonces sería AJ1, AJ2, hasta AJN, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicarlo, ¿verdad? Ese sería el vector. Entonces vamos a multiplicar producto punto el vector X, ¿verdad? Ahora, si ustedes se dan cuenta, por lo que les dije antes, yo estoy cogiendo este vector y lo multiplico por este. Luego cojo este otro vector y lo multiplico por ese. Cojo el siguiente vector y lo multiplico por el vector columna y lo sigo multiplicando de esa manera y me está dando en todos los renglones, me está dando 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto me va a dar 0 para todo J. ¿Saben? Es como lo que hicimos, aquí apenas subo, lo que hicimos acá. Multiplicamos y nos da que todos los renglones multiplicados por el vector me está dando 0 siempre. Listo. Fácil. Ahora, digamos, tomemos, no sé cómo llamarlo, R en el espacio renglón. ¿Saben? Vamos a tomar R en el espacio renglón y eso que quiere decir que R es de la forma, vamos a tomar la B1 por R1 más B2 por R2 más BM por RM, donde cada uno de estos son los vectores de la columna de la matriz A. Listo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el producto punto de R con X, R.X. Eso quiere decir B1 R1 más B2 R2 más BM RM por el vector X. Ahora, acuérdense que esto tiene distributiva. Entonces esto va a ser B1 R1 por X más bla 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 BM RM por X, ¿verdad? Bueno, producto punto X. Y en cada uno de esos productos vamos a sacar el ¿cómo se llama? El escalar, ¿no? Entonces va a ser B1 por R1 producto punto X más BM por el producto punto entre RM y X. Por lo que dijimos antes, por cómo está multiplicándose todo eso, resulta que cada uno de estos se vuelve ¿qué? 0, el vector 0, ¿no? 0, entonces esto va a ser B1 por el vector 0 más BM por el vector 0 y eso obviamente me va a dar el vector 0. Entonces, ¿qué me está diciendo? Un vector R en el espacio renglón o fila es ortogonal
a X que está en el espacio nulo. ¿Saben? Y eso lo que nos quiere decir es que todos son ortogonales. Bueno, los vectores del espacio fila son ortogonales a los vectores del espacio nulo. ¿Saben? Listo. Y ahora entramos al teorema que tal vez es como el más importante de este tema, y es el teorema de rango y nulidad. ¿Está bien? Entonces, seguramente ustedes ya lo vieron con sus transformaciones lineales, ¿no? Bueno, no sé, tal vez. Pero básicamente entonces sea una matriz de M por N. M por N. Y entonces la nulidad más el rango de la matriz va a ser igual a N. Hacia allá. Resulta, acuérdense que la dimensión del espacio fila y el espacio columna es igual al rango de A. Ahora, el rango de A es una dimensión que le está indicando cuánto es el máximo número que puede tener una base, ¿no? ¿Cuánto es el número de una base? Entonces el rango lo que le está diciendo es la máxima cantidad de vectores que son, de filas o columnas que son linealmente independientes. Además de ser el número de la base, si usted lo piensa en la matriz, si tiene una matriz y les dicen, por ejemplo, que el rango es 5, no sé, entonces quiere decir que a lo más hay 5 filas o 5 columnas que son linealmente independientes, ¿saben? No puede haber más, o sea, usted no puede tener 5 y le agregan otra y resulta que esas 6 van a ser linealmente independientes, no, porque precisamente eso es el rango. Entonces, ya sabemos que en realidad es la dimensión del espacio de las imágenes, ¿no? Pero, como acuérdense que el espacio columna es igual a él, ¿no? Eso quiere decir cuántas columnas son linealmente independientes. Y acuérdense que eso va a ser igual a la dimensión del de las filas. Entonces, ¿cuántas filas son linealmente independientes? ¿Estamos? Listo. Eso es importante que lo noten, porque en el momento que ustedes quieran encontrar el rango, solamente tienen que mirar cuántas filas o cuántas columnas son linealmente independientes, haciendo la descomposición en escalonada. ¿Saben? No necesitan irse más allá. Bien. Entonces, aquí en la demostración vamos a usar ese hecho. ¿Está bien? Demostración. Bien. Entonces aquí vamos a suponer que el rango, ¿saben? Entonces, suponemos que el rango de la matriz A, bueno, es un ρ, es K, ¿saben? Y lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que las primeras K columnas son linealmente independientes. Acuérdense lo que les acabé de decir, ¿saben? Y las otras no me van a interesar. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una matriz donde, digamos, las 3 primeras son linealmente independientes, pero las otras que me interesan están al final? Pues acuérdense que aquí yo puedo hacer cambios elementales, ¿no? En este caso serían cambios elementales de columna y va a ser exactamente lo mismo. Entonces, por eso podemos suponer que vamos a tomar solamente las primeras. No nos olvidamos de las últimas, ¿sí? Entonces, suponemos y que las primeras K columnas, o sea, C1, C2 hasta CK, son linealmente independientes. Entonces, como el rango es K, ¿eso qué quiere decir? Que en realidad estas C1, C2 hasta CK, como son linealmente independientes, forman una base. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de la dimensión, ¿sí? Aquí acuérdense que esto de aquí es la dimensión
de las columnas, ¿saben? Entonces vean que tengo k elementos que son linealmente independientes y la dimensión es k, entonces eso forma una base. ¿Eso qué quiere decir? Entonces voy a escribirlo así: C1, esta C2, esta CK son base de el espacio columna. Listo. Y entonces ahora eso lo que me quiere decir es que las otras son linealmente, las otras son combinación lineal de las demás. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si J es mayor que K, entonces CK yo lo puedo escribir como un, digamos, la notación va a ser extraña. Vamos a tomar un B J1C1 más BJ2 BJ2 C2 más hasta BJKCK, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son C1, C2 son base y por lo tanto, esto es CJ. Son base, entonces todas las otras columnas van a ser escritas de esta manera, ¿saben? Y entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer es, ¿cómo digo eso? Operaciones elementales, pero con las columnas. Entonces si hago eso, lo que voy a hacer es eliminar las columnas que no me están sirviendo. O sea, a partir de K más 1, K más 2 hasta, ¿cuántas filas son? Hasta N, van a desaparecer, ¿sí? Es como si yo tuviera, por ejemplo, en vez de tener las filas, lo hago en las columnas, ¿sí? Entonces, no sé. Así como ejemplo, yo podría tener el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la última podría ser 5, 7, 9. Y entonces al principio le resto la primera y luego le resto la segunda y me van a dar puros ceros aquí abajo, ¿verdad? O lo que yo podría tener es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 9. Y lo que voy a hacer a esta le resto la primera columna y luego le resto la segunda. Y se me desaparece esta columna aquí, ¿saben? Entonces voy a hacer eso y lo que me va a resultar es una matriz B donde voy a tener, lo voy a escribir de esa manera y luego lo escribo de la otra manera. Entonces va a ser la columna 1, la columna 2, hasta la columna K y luego va a tener 0, 0, 0. Esto vectores, no un 0 así. ¿Eso qué quiere decir? Si yo lo escribiera ya con los números correspondientes serían A11, A12 y voy a llegar hasta A1K y luego 0, 0 hasta la columna enésima. Luego A21, A22, A2K y 0, 0 y llego hasta 0. Y voy a llegar hasta AM1, AM2, AMK, 0, 0, 0. Así como lo hicimos en el caso anterior, pero obviamente es más grande. ¿Saben? Y entonces, resulta que, listo, tenemos esta B, ¿no? Y aquí es donde se va a poner un poco extraño. Aquí lo hicimos con la dimensión de las columnas, ¿cierto? Pero ahora lo vamos a hacer con la dimensión de las filas. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que cuántas filas linealmente independientes hay. Va a decir que hay K filas linealmente independientes, ¿verdad? Entonces a partir de esta nueva matriz B vamos a hacer lo mismo que hicimos antes con las columnas y nos vamos a deshacer de las filas que no me interesan. Entonces aquí volvemos a suponer, ¿está bien? Entonces vamos a suponer, por lo mismo, vamos a suponer que las primeras K filas
son linealmente independientes. Si no lo fueran, o sea, si hubiera, por ejemplo, la primera y la segunda son linealmente independientes y las otras están en el fondo, pues cambio de renglones, cambio de filas y las ordenamos. De la 1 a la K son linealmente independientes y las otras no. ¿Saben? Así como lo que les dije en las columnas. Y haciendo eso, restando, entonces aquí, así como lo hice con esta verde, la primera, vamos a ir restando y vamos a encontrar una matriz, por ejemplo, C, que va a ser eliminando las filas K más 1, K más 2 hasta la fila M. ¿Saben? Entonces lo que me va a quedar es la siguiente matriz: A11, A12, A1K, 0, 0, 0, A21, A22, A2K, 0, 0, ¿verdad? Y voy a llegar hasta AK1, AK2, AKK, 0. Y luego voy a tener un montón de ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí también 0 y aquí 0. ¿Saben? ¿Y qué pasa con esta matriz? Esta matriz nueva tiene que el rango de la matriz C es igual al rango de la matriz A, porque dice un montón de cosas elementales, y que la nulidad del C es igual a la nulidad del A. Entonces, ahora lo que queremos hacer es ver qué pasa con la nulidad, ¿verdad? Y entonces, aquí es donde se pone un poco extraño, ¿saben? Primero, si ustedes toman, ¿se acuerdan los vectores canónicos? Por ejemplo, si ustedes toman un vector el vector, por ejemplo, digamos el vector E sub i es el vector 0, 0, 1, 0, donde esta es la posición i. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, E1 va a ser 1, 0, 0, E2 va a ser 0, 1, 0, E3 va a ser, por ejemplo, sería 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estos elementos que están ahí esos elementos, ok. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tuviera bueno, si yo tuviera un vector E sub i donde i es mayor que k? ¿Sí? Si yo lo multiplico con 1 aquí, ¿qué va a pasar? Vean que el 1 está en una posición mayor que la de k, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo multiplicara por la primera fila, entonces sería A11 por el primer valor del vector E sub i. ¿Cuánto sería? 0. A sub 1, 2 por el otro, 0. Y así hasta llegar hasta 1k. En la posición k del vector, ¿cuánto va a haber? 0, ¿verdad? Y yo no sé en qué en realidad posición hay, pero entonces vean que en el momento que yo llegue a la posición i de las columnas acá, se va a estar multiplicando un 0 por un 1. El 0 de la matriz, el 1 del vector. Vamos a hacer, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Digamos, tenemos la matriz 1, 2, 3, 0, 0, 2, 4, 5, 2, 2, menos 1. No sé si son linealmente independientes, pero entonces supongamos que sí. Por ejemplo, tenemos esta matriz. Y vean que aquí el K es 3.
Entonces yo lo voy a multiplicar por un vector E sub i, donde i es mayor que 3. En este caso sería 4 o 5. Entonces, por ejemplo, sería 0, 0, 0, ¿verdad? Eso serían las posiciones k. Y luego, por ejemplo, aquí un 1 y aquí un 0. Cuando yo hago la multiplicación de esto siempre me va a dar el vector 0. ¿Por qué? Porque vean que la primera fila por el vector, 1 por 0, más 2 por 0, más 3 por 0, más 0 por 1, más 0 por 0. Luego, 2 por 0, más 4 por 0, más 5 por 0, más 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0. Luego multiplico esta por esta, me vuelve a dar 0, y multiplico esta por esta, y esa sí claramente me da 0, ¿no? ¿Esto qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que los vectores E sub i, donde i es mayor que k, ¿dónde están? Hacen parte los E sub i con i mayor que k. E sub i está en el conjunto nulo. Vean que si yo estoy multiplicando aquí me está dando el vector 0, ¿verdad? Listo. Eso es algo importante de ver. Ahora, todos ellos están ahí, ¿no? Si yo me fijo qué pasa con este conjunto, si yo parto desde i sub k más 1, e sub k más 2 y llego hasta e sub n. Este es, acuérdense que esta sería la parte de la base canónica de Rn, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos vectores que son linealmente independientes, que están en el espacio nulo, ¿verdad? ¿Y cuántos elementos hay aquí? Estos son n-k elementos. Vean que básicamente, si yo supuse que, ok, aquí voy a hacer un paréntesis, si yo supuse que el rango era k, ¿verdad? Y yo quiero demostrar que el rango más la nulidad es n, pues la nulidad va a ser n-k. Vean que esto de aquí, lo que no salió acá, va a ser nuestros, ¿cómo decirlo? Van a ser nuestros indicados para hacer la base, ¿no? Listo. Pues entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un vector x1, x2 hasta xn. Entonces tomamos, aquí yo sé que ya deben estar muy cansados porque esta demostración es muy larga, entonces vamos a tomar, pero bueno, ustedes pueden. Vamos a tomar el x1, el x2 y van a llegar hasta el xn. ¿Está bien? Y vamos a suponer que precisamente yo lo multiplico por la matriz C. Esa es una solución para que me dé 0. ¿Saben? Ahora, si yo hago la multiplicación, ¿está bien? Ya la voy a escribir inmediatamente, ¿saben? Eso va a ser el A11 por el X1 más A12 por el X2 más A1K por XK, ¿verdad? ¿Por qué paro ahí? Porque los siguientes elementos en la matriz C, voy a subir un poco, ¿son cuántos? Paro hasta acá y el resto son 0, entonces hasta ahí llegan las sumas, ¿verdad? Y aquí voy a llegar hasta A1K, X1 más AK1, lo siento, AK1 AK1 X1 más AK2 X2 más AKK ¿verdad? Y después van a haber un montón de ceros. Bueno, aquí no hay, sino acá. 0, 0, ¿saben? Todas estas últimas filas van a ser 0 porque precisamente
las filas de la matriz C son 0. ¿Está bien? ¿Dónde está? Acá. Todas son 0, las últimas filas. Listo. Pero ahora, ¿qué pasa? Vean que si yo me quedo con esta matriz de aquí. Si yo miro esta matriz aquí, las filas y las columnas son linealmente independientes, ¿cierto? Entonces el determinante de esta matriz va a ser diferente de 0, ¿sí o no? Y entonces, si yo me quedo con el sistema homogéneo, bueno, voy a añadirle aquí el 0, 0, 0, 0. Si yo me quedo con el sistema homogéneo que va hasta acá, eso va a ser un sistema homogéneo de n por n, donde la matriz asociada al sistema es invertible, ¿verdad? Y por lo tanto la única solución de ese sistema es que la única solución del sistema, voy a volver a escribir el sistema, ¿saben? Entonces A11 x1 más A12 x2 más A1n xn xk A1k xk igual a 0, luego A21 x1 más A22 x2 más A2k xk igual a 0, así hasta llegar a K1 x1 más AK2 x2 más AKK, bueno, KXK igual a 0. Como la matriz que ustedes toman de ese sistema es invertible porque las filas son linealmente independientes todas, ¿no? Acuérdense de eso. Resulta que esto tiene, la única solución es cuando x1 es igual a x2, es igual a x3, es igual a xk y eso es igual a 0. Porque es la única solución de un sistema homogéneo, cuya matriz es invertible, ¿saben? Y entonces el vector x en realidad va a ser 0, 0 hasta la coordenada k, luego va a ser x sub k más 1 hasta llegar a x sub n, ¿saben? Me borro esto aquí. Y yo puedo descomponer esta matriz como x sub k más 1 por e sub k más 1 más hasta llegar a xn por x sub n. ¿Saben? Entonces estoy descomponiendo todo eso. Estoy descomponiendo todo eso de esa manera, ¿no? O sea, esto es como si yo llegara y dijera, bueno, yo aquí lo voy a poner como x sub k más 1 por el 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y así voy haciendo con el xk más 2 y así sucesivamente. Ahora, resulta que estos ¿son qué? Resulta que estos elementos que están en el espacio nulo generan a los vectores, ¿no? Porque son combinación lineal de ellos. Entonces, el conjunto ya sabemos que era linealmente independiente, pero además está generando todos los vectores x, ¿no? Porque precisamente las partes de arriba se me van y solamente me quedan las partes de abajo, ¿no? El xk más 1 hasta el xn puede ser cualquier valor y siempre me va a dar 0, siempre, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto genera n sub a, ¿verdad? Y por lo tanto, si genera, entonces, y son linealmente independientes, es porque es una base. Y como es una base, entonces la dimensión
de aquí va a ser en realidad n menos k, ¿saben? Que es la cantidad de vectores que hay aquí. Eso en realidad es como si ustedes vieran n menos k más 1, ¿sí? Véanlo como, bueno, véanlo como cuántos números hay antes, para no confundirlos más. ¿Cuántos hay antes de k más 1? Pues E1, E2, E3 hasta EK. O sea, k elementos. Y son n en total, n menos k. Son los que hay ahí, ¿no? Y esto va a ser n menos el rango, porque supusimos que el rango era k, ¿verdad? Y entonces, el rango de A más la nulidad de A es n, que es lo que queríamos demostrar. Ojo, siempre es cuando A es m por n. Siempre vamos a tomar esta acá, la última, ¿saben? Y entonces a partir de ese teorema aparece, bueno, aparece este otro que en realidad lo vamos a llamar como un corolario, y es que A es una matriz n por n. A es invertible si y solo si el rango de la matriz A es n. ¿Por qué? Porque si el rango de la matriz es n, entonces la nulidad es ¿cuánto? Si es n por n. Pues es 0, ¿no? Entonces entonces ahí se cumple inmediatamente, ¿no? Una matriz es invertible si solo si la nulidad es 0, ¿verdad? Y si la nulidad es 0, pues resulta que el rango más la nulidad a n, eso quiere decir que el rango es n. ¿Saben? Es precisamente por eso. Lo digo por colorario porque se basa de esta suma que teníamos en el teorema anterior. ¿Saben? Entonces, para terminar, tenemos otro teorema aquí. Y el teorema lo que me dice es tiene ese sistema tiene, no me gusta como dicen, cuando menos una solución, tiene al menos una solución. Sí, solo sí. B está en el espacio columna. Y esto ocurre sí y solo sí A y la matriz aumentada A, B tiene el mismo rango. Mismo rango. ¿Saben? Entonces no vamos a hacer la demostración porque creo que ya con la demostración anterior seguramente quedaron con mucho en la cabeza. La demostración no es difícil, ¿no? Entonces lo que hacen es tomar a B como una combinación lineal de las columnas, ¿no? Y entonces pues precisamente de ahí les sale que eso va a ser una combinación, ¿qué? La combinación, los coeficientes se van a convertir en el vector que es básicamente voy a darles como la idea. Sería ¿saben? Entonces aquí lo que están haciendo es
este x1, x2, xn, si yo los pongo en un vector, en realidad ese va a ser la solución, una de las soluciones, ¿está bien? Y ya. Eso sería básicamente todo lo que tienen que hacer. Para un lado y para el otro se va a tener lo mismo. La parte del rango es fácil, ¿no? Eh, si B está si está en el generado por las columnas, eso quiere decir que describe de esa manera, y por lo tanto si yo hago la matriz aumentada, pues estoy aumentando con una columna que es linealmente dependiente de las otras, entonces el rango no cambia, ¿verdad? Y para el otro lado, si B no está en el espacio columna, si yo lo aumento, pues resulta que le estoy añadiendo un vector que va a ser linealmente independiente y por lo tanto el rango va a subir por 1 y no tiene soluciones, ¿saben? Entonces aquí en realidad lo que el teorema le está diciendo es hagan Gauss. Ay no, me fui por otro lado. Hagan Gauss. Y pues ya ustedes ya saben lo que tienen que hacer con Gauss. Gauss-Jordan. No, aquí es Gauss. Y ya. Es básicamente hagan Gauss. Solamente que está puesto como en formas más como elegante, por así decirlo.